Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy le quiero hablar puntualmente de algo que Dios ponía en mi corazón y es lo que se encuentra en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. También se encuentra en Mateo 19, versículo 16 al 30. Y también se encuentra en Lucas 18, del 18 al 30. Todos hablan de una misma situación, de un mismo suceso que pasó allí cuando Jesús todavía estaba sobre esta tierra. Amén. Recuerden que seguimos juntando alimentos no perecederos. Recuerden que eso lo vamos a seguir manteniendo en el tiempo. Ya hay cosas que preparamos para enviar con esta campaña que hizo MCA Neuquén, que ya pronto en estos días lo van a venir a buscar. Pero también seguimos juntando ropa, zapatos, abrigo, todo lo que usted pueda, que esté en buena condición, y también alimentos no perecederos, amén. Así que vamos a pasar a la palabra. Marcos 10, 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a su discípulo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entonces entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. Si leyó lo mismo, estaba en Marcos 10, 17. Si no leyó lo mismo, no sé dónde estaba. Es interesante este pasaje, y yo quiero comenzar a hablar de esto que Jesús trató de enseñar por medio de esto. Amén. Acá habla de que en cierta manera en un momento se le acerca un joven, un hombre, que comienza a decirle: maestro bueno, ¿qué puedo hacer? Y estaba muy bueno: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Amén. Estaba interesado en cierta manera en poder alcanzar aquello que él entendía que en un momento se había perdido en el hombre y la mujer. Ahora, para comenzar a entender este pasaje, tenemos que remontarnos al principio, al libro de Génesis. Yo sé que todos, no estoy diciendo que vayan ahí, sino que todos lo conocen, pero al libro de Génesis capítulo 3 encontramos en los primeros pasajes, en los primeros capítulos, que el hombre, para el hombre y para la mujer, no habían imposibles. Amén. Nada le era imposible, todo lo podían llevar a cabo. ¿Por qué? Porque eran uno solamente con Dios. Ellos hablaban cara a cara con Dios, ellos tenían una conversación de padre a hijo, de hijo a padre. Entonces, para Adán y Eva no existían los imposibles. Para Adán y Eva no existía esa palabra que por ahí tantas veces se pone en nuestro dialecto, y es: no, yo no lo puedo lograr, yo no lo puedo hacer. Es imposible alcanzar. ¿Cuántas veces en nuestra vida tal vez hemos creído que es imposible que nuestros hijos o que nuestra familia pudiese conocer los caminos de Dios? ¿Cuántas veces creímos que porque vino una enfermedad era
era imposible volver a recuperar esa salud perdida. ¿Cuántas veces cuando venían problemas en la familia que creímos o quisimos decir que era imposible seguir los caminos de Dios? Entonces, cuando el hombre cae, cuando en cierta manera cae, no, sino se desconecta de la esencia del Padre, de la enseñanza de Dios, dice que comenzó a vivir un montón de imposibilidades, comenzó a vivir un montón de situaciones que lo único que hicieron fue al hombre traerle cargas, traerle dolores, traerle tristeza, traerle maldición. Dice la palabra de Dios que cuando Dios baja a buscar al hombre, a charlar con el hombre, se encuentra que el hombre se había escondido. Entonces le dice al hombre, Adán, ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? Y él le dice, es que te escuché hablar en el Edén, tuve miedo y me escondí. Entonces Dios comprendió que Adán se había desconectado. ¿Por qué? Porque allá había una enseñanza, había una carga, había un lenguaje distinto a lo que él lo había formado. En el lenguaje de Dios, en el lenguaje del Eterno, en el lenguaje del Mesías no existe el miedo. En el lenguaje del Mesías no existe la enfermedad. En el lenguaje del Mesías no existe la muerte. Por eso, cuando Dios escuchó a Adán hablar, cuando escuchó a su hijo hablar de esa manera, él entendió y inmediatamente le dijo, Adán, no habrás comido. Otra versión, otra traducción dice, ¿quién te enseñó esto? Entonces no hablaba de un alimento natural, sino hablaba de algo que había provocado en lo espiritual un quiebre de parte de Dios y del hombre. Hoy en día, nosotros muchas veces, cuando caminamos en imposibilidades, es porque estamos caminando solamente en el ámbito natural, con lo que nuestros ojos ven, con lo que podemos lograr. ¿Cuántas veces decimos tal vez, bueno, este va a ser un buen mes, voy a llegar, voy a poder lograr cosas? ¿Por qué? Porque tener recursos tal vez en el banco, porque en cierta manera te han dicho que va a haber un buen negocio, te va a entrar una buena plata, o te va a entrar distintas cosas que en cierta manera vos vas a poder lograr, y por eso te planificás conforme a eso, por eso te planificás conforme a lo que naturalmente estás viendo. Pero ¿saben qué? El hombre, la mujer, usted y yo no fuimos formados solamente para movernos en un ámbito, no fuimos formados o creados solamente para movernos en el ámbito natural. El que nos movamos solamente en el ámbito natural es consecuencia del pecado, es consecuencia de la desconexión que sufrimos, ¿no es cierto?, con nuestro Padre, que sufrimos con ese ámbito espiritual. Entonces, hoy en día cuando vos le hablás a personas, cuando vos le enseñás de ámbitos a personas, muchas veces algunos entienden que eso es para los brujos, para los hechiceros, que eso roza el ocultismo. ¿Por qué? Porque no lo entendés, porque no lo comprendés, porque de esa manera muchas veces la iglesia ha estado caminando solamente en un ámbito natural. Por eso muchas veces decía, esto es de Satanás, cuando en realidad no era nunca de Satanás. Satanás no creó nada. Diga conmigo, Satanás no tiene el poder de crear. Satanás es un imitador. Satanás no tiene el poder de crear nada. Satanás lo que hace es deformar lo que fue creado. Por eso él se concentró, y siempre el propósito de Satanás ha sido de deformarte, de sacarte de la forma original que Dios te ha dado. Porque él entiende que cuando vos no tenés la forma original que Dios te ha dado, siempre sufrirás consecuencias, siempre se estará desconectado. Serás alguien fácil de manipular, serás alguien fácil de vencer. No serás rival para el reino de las tinieblas. Por eso Satanás muchas veces te desconecta mediante el desánimo, te desconecta mediante la tristeza, te desconecta cuando viene la enfermedad, te desconecta en cierta manera cuando pones otras cosas en el primer lugar en vez de venir a Dios. Te desconecta de muchas maneras. La distracción la distracción fue creada por Satanás. ¿Para qué? Para distraerte. ¿Saben qué? La palabra distracción viene de sacar el enfoque de algo. Usted cuando está cansado, ¿qué dice? Tal vez, bueno, voy a mirar la tele, voy a poner una película para distraerme un rato. ¿Para qué? Para desenfocarse tal vez de eso que estaba haciendo, para sacarse el cansancio, romper un poco la rutina. Y eso es distracción, y en cierta manera está bueno cuando viene por parte de descanso. Pero ¿qué pasa cuando esa distracción en el ámbito espiritual te desenfoca de quién sos? El propósito de Satanás siempre va a ser que jamás descubra quién sos en Dios. Porque hay mucha palabra o hay mucha revelación ya en la Escritura que nos dice quiénes somos en Dios.
No tiene que venir un profeta, no tiene que venir un pastor. En cierta manera, con que vos agarres las Escrituras y comiences a estudiar y a creerle a lo que Dios habla acerca de vos en las Escrituras, comenzarás en cierta forma a entender que muchas veces no sos lo que Satanás te habla al oído. ¿Cuántas veces usted va a encontrar en las Escrituras que Dios formó perdedores? Dios dice, ustedes son una generación de campeones. Él dice que es más que vencedor. Entonces, ¿por qué en tu lenguaje hoy en día, o en tu yugo, o en tu espalda hay un cartel que dice perdedor? ¿Por qué permitís a Satanás que provoque que tengas pérdidas en tu vida? ¿Por qué? Porque te trae la distracción, porque te trae la desconexión. Ahora, la palabra de Dios dice que en un momento para Adán y Eva no había imposibilidades. Pero cuando ellos se desconectan por causa de su decisión, simplemente quedaron moviéndose en un solo plano, en el plano natural. Ahora había una imposibilidad para ellos. ¿Cuál, pastor? De escuchar a Dios. Lo escuchaban, pero tenían que hacer, antes le hablaban cara a cara, ahora tenían que hacer un altar. Ahora, en cierta manera, tenían que tratar de llevar ciertos requisitos para poder llegar a la presencia de Dios. Cuanto antes le hablaban cara a cara. ¿Por qué? Porque la maldición había venido sobre el hombre y sobre la mujer. Aunque Dios no quería, tuvo que, en cierta manera, permitir el ámbito que el hombre había elegido. Porque muchos dicen, ¿y por qué Dios en ese momento no lo frenó? Porque en realidad Dios no dio el libre poder de elección. Y simplemente Él dejó seguir lo que el hombre había elegido. El hombre había elegido desconectarse, el hombre o la humanidad había elegido escuchar a otro maestro, escuchar a otra opinión. Entonces comenzó a escuchar y a tener miedo, comenzó a verse que estaba desnudo, comenzó a verse que no había cobertura, comenzó a entender de que era un cuerpo frágil. ¿Pero por qué? Porque su mirada había bajado a un ámbito natural. El hombre y la mujer en el ámbito natural dice que fueron formados del barro, fueron formados de la tierra, pero dice que cuando Dios formó al hombre y a la mujer, cuando Dios formó a ese primer hombre, dice que fue declarado alma viviente cuando sopló de su ruaj, cuando transfirió de su esencia, cuando dice que Dios agarró y sopló por la nariz el ruaj del espíritu, dice que el hombre cobró vida. Entonces, el Espíritu de Dios es el que traía la vida, es el que permitía caminar en lo sobrenatural al hombre, era el que en cierta manera conectaba al hombre con Dios porque eran uno. Pero cuando el Espíritu de Dios se tiene que alejar por causa de que ahora ya no estaba el Espíritu de Dios en la vida del hombre entronado, ya estaba un espíritu de temor, ya estaba el espíritu de miedo, la muerte había entrado y tantas cosas que siguieron entrando en la humanidad, ocupando el lugar que a Dios le pertenecía, provocaron que comenzaran a venir imposibilidades. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios que apareció un joven rico, apareció un joven que en cierta manera entendía que cuando leía la Torá, cuando leía las Escrituras, veía que había un camino que se le había cerrado al hombre. ¿Cuál camino? El camino al árbol de la vida. Dice en Génesis 3, terminando el capítulo, si no me quiero confundir, versículo 30 o el último versículo que está en el capítulo 3, dice que el hombre, que Dios le dijo, hablando Dios y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, dijo, vamos a tener que agarrar y cerrarle el camino al hombre. No va a ser cosa que ahora, aparte de haber errado, vaya y coma del fruto del árbol de la vida y se alarguen sus días. Entonces, por consecuencia de esa decisión, dice que un camino fue cerrado a la humanidad. Diga conmigo, un camino se cerró. Entonces, ese camino que se le cerró era la posibilidad de vivir eternamente. Dios había diseñado al hombre y a la mujer para que sean eternos. Por eso Él dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Cuando digo hombre, humanidad, hablo del hombre y la mujer. Entonces hubo un camino que se le cerró. Y entonces cuando este joven rico viene y le pregunta, en cierta manera le estaba preguntando de aquel camino. Porque miren qué interesante esto, si usted notó alguna vez, si leyó esta parábola,
que él no vino a decirle, Dios, ¿qué tengo que hacer para ser perdonado? Dios, ¿qué tengo que hacer para conocer a Dios? La pregunta fue, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque cuando usted va a los otros pasajes paralelos de los evangelios, habla de que era también un principal de la sinagoga. Entonces era un hombre estudioso, un hombre que sabía de la Torá. Era alguien que él mismo dice, yo he guardado los mandamientos, yo no he robado, yo no he hurtado, yo no he adulterado, yo no he matado a nadie. La verdad que eso lo guardo desde mi juventud. Y comenzó así, y no era mentira lo que estaba diciendo. Hasta el punto que cuando él a medida que hablaba, dice que Jesús lo comenzó a mirar y lo amó. Lo amó porque tenía un corazón sincero, un corazón que desde su juventud había amado. Y una revelación que estaba teniendo era que quería alcanzar algo que todavía no estaba habilitado. Como muchos que se han predicado, la mujer serofenicia que se adelanta y recibe una promesa que tenía que recibir cuando vinieran los gentiles. Entonces este joven le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para volver al camino del Padre? ¿Qué haré para volver al diseño original? Esa era la pregunta. Dice que le agradó tanto a Dios lo que él preguntó a Jesús, que él le dijo, bueno, vos sabés los mandamientos, no hurtará, no robará, no codiciará, y ahí está la lista. Y él dice, versículo 20, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y hoy Dios está hablando a hombres y mujeres que en cierta manera ya han pasado ese pasaje o ese estadio de decir de perdón de pecados, sino que este joven quería entrar en ese ámbito, un ámbito mayor de gloria. Había un ámbito donde él vivía, donde según la ley era perdonado, donde según la ley él había cumplido los ritos y él estaba con Dios. Pero él quería acceder al árbol de la vida. Él entendía que se podía, de una u otra manera, la Torá anunciaba que podíamos volver a entrar por ese camino que fue cerrado en Génesis 3. Y entonces dice que Jesús lo mira, le amó y le dijo, una cosa te falta. Diga conmigo, una cosa. ¿Una cosa? Solo una. Wow, le faltaba poquito. Dice, una sola cosa te falta. Andá y vendé todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Y dice la palabra que él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Miren, el eje central acá es lo que comienza a suceder. Él viene y dice, yo he guardado todo desde la juventud. La verdad que yo en cierta manera he cumplido con todo lo que decís, no he robado, no he hurtado, y ya eso lo hemos hablado, toda la lista. Entonces yo quiero acceder, yo quiero accesar, pero el camino todavía no estaba abierto porque Cristo tenía que morir en la cruz. Cristo todavía no había muerto, entonces él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que viene por medio de mí, digamos, el único camino hacia el Padre es por medio de mí. Nosotros la otra vez le predicaba y le enseñaba que él se presenta como el árbol de vida. Entonces estaba muy bueno lo que este joven le estaba pidiendo a Dios o a Jesucristo en ese momento. Pero él dijo, bueno, la verdad que él podía ver el corazón del joven. Y le dice, la verdad que lo amó, entonces era un corazón sensible, un corazón conforme a Dios. Pero le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y esto no era porque Jesús lo quería dejar pobre. Esto no era porque muchas veces la iglesia ha creído que Dios tiene problema con la plata, con la riqueza. Sino que Jesús tenía un problema con el lugar que tenía en la riqueza. Él dijo, una sola cosa te falta, ve y vende. ¿Por qué? Porque más allá de que había guardado todos los mandamientos, más allá de que era una persona buena, que estaba incluso, como decía en otro pasaje, un principal que habitaba en la sinagoga, digamos, que era, puede decírselo de hoy en día, alguien que asiste a la iglesia, alguien que cumple con los mandamientos de Dios, había algo que estaba mal en él y que le estaba cerrando todavía el camino hacia la vida eterna. ¿Y qué era lo que tenía entronado en su corazón? Y lo que tenía entronado este joven en su corazón era la riqueza. Y dice que Dios le dice, bueno, si vos querés, en cierta manera, como dice en el libro de Lucas, ser perfecto. En Lucas dice que Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Hablaba de volver al diseño original, porque ¿cuándo el hombre fue perfecto? Cuando estaba en el Edén, cuando estaba en el principio. Entonces Dios le dijo, está bien, yo te voy a habilitar. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y toma tú
y sígueme. Ahora, déjeme avanzar un poco más. Dice que él se afligió, él se fue triste. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraban de su palabra, pero Jesús respondió y volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y mire esa palabra, confiar. Habla de trono. Habla de cuando vos confías en algo, es lo que crees. Entonces este varón, por más que tenía y cumplía los mandamientos, él no le confiaba a Dios. Confiaba en las riquezas. Todavía seguía desconectado de ese ámbito natural. Él creía que era bueno o que era perfecto o que todo estaba bien porque en lo natural le estaba yendo bien. Pero lo que le pidió a Jesús fue conectarse con el ámbito espiritual, y Jesús le accede a decir la receta: ve, vende todo lo que tienes, es decir, desentroniza de tu corazón aquello en lo que tenés confianza y ven y sígueme. Era una invitación a seguir al Maestro, era una invitación a vivir en la presencia de Dios. Pero algo interesante que le dice es: ve, toma tu cruz y sígueme, porque le quería enseñar que tenía que ser procesado. Le quería enseñar que así como él estaba, aunque cumplía un montón de estándares, todavía le faltaba proceso, todavía le faltaba ser formado en algo, y era en eso, en lo que él creía, ser formado para poder acceder a esa vida eterna y ser perfecto. Entonces, muchas veces el error nuestro ha sido que creemos que hay cosas que Dios no nos quiere dar, y en realidad hay cosas que ya están habilitadas de parte de Dios. Pero Dios, antes de entregártela, te pasará a pasar por proceso. ¿Para qué, pastor, por proceso? Para darte la forma que tenés que tener para poder entrar a ese lugar. Mire, ¿cómo es esto? Lo revela con la parábola que dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Déjenme seguir. Cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Y yo me hacía esta pregunta: ¿cuál problema tenían los discípulos? ¿Todos tenían millones? Le dicen que el rico no iba a poder entrar, y qué difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Y ellos dicen: ¡wow! Entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de los cielos? Y yo no creo que todos tuvieran, si bien tenían empresa, eran pescadores, lo que sea. Por lo que relata, este joven tenía muchas posesiones, era un multimillonario. ¿Y cuál era el problema de que todos dijeran entonces: si este no se salva, nosotros nos salvamos, si no tenían un peso? Podían decir: para nosotros es más fácil, ¿o no? No, porque entendieron de que Dios no le estaba hablando de lo natural. Le estaba hablando de lo que estaba estorbando y cerrando todavía el camino al Padre. Entonces encontraron de que todos, más allá del joven rico, todos tenían algo entronado que no correspondía que estuvieses allí. Entonces dijeron: wow, si este se portó re bien, este cumplió los mandamientos, y cuando le dijeron eso se fue triste. ¿Quién podrá ayudarnos? Como decía el chavo. ¿Quién podrá ayudarnos? Entonces, Dios agarró y le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, cuando dice esto del camello, cuando dice esto de la aguja, muchos se han imaginado un camello pasando por una aguja de coser, ¿no? Ya es re difícil, pastor, un camello por una aguja de coser. Hay tanta interpretaciones de esto, pero en realidad lo que sucedía es que en las ciudades cuando en la noche se cerraba el pórtico principal, se cerraba la puerta principal, habían hendiduras que tenían forma de agujas, por donde la gente podía pasar caminando. Obviamente eran controladas, pero lo ponían de esa manera para poder los centinelas tener el control de quién entraban, pero que se podía salir y entrar por esos lugares, y eran lugares estrechos, lugares que tenían una forma. Después búsquenlo en internet, está interesante cómo eran. No tienen nada que ver con la aguja de coser, para que se saque esa idea. Eran lugares cortitos, lugares donde entraban los flaquitos, lugares donde en cierta manera tenían una forma
como redondeada arriba y finita abajo. Entonces lo que Jesús le decía, le estaba diciendo, ¿saben qué? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y acá lo que le estaba hablando era de proceso. ¿Por qué? Porque dice, cuando usted va a ver la historia, dice que los que venían y querían entrar un camello en la noche, lo primero que tenían que hacer era sacarle toda la carga al camello. Porque el camello un camello más o menos mide casi 1,85 m, 2 metros, parado. Y eso era más chiquitito que eso. Entonces ya con la carga no podía entrar, con la carga cargada. Tenían que sacarle la carga. Lo segundo, habían partes, porque la muralla no era que era una parecita de ladrillo como la que tenemos hoy. A veces las murallas eran tan anchas que incluso habían casas en las murallas. Habían incluso caminos en las murallas arriba por donde iban las carretas. Entonces era un lugar estrecho y era un pasadizo por donde la persona que entraba podía acceder, pero tenía que ir tomando la forma, tenía que ir en cierta manera moldeándose a la forma que tenía el lugar para poder entrar. Y muchas veces cuentan ahí también que los camellos habían en lugares donde se tenían que arrodillar porque eran muy altos. Y de esa manera podían, con dificultad, pero podían entrar un camello. ¿Y qué era lo que Jesús quería enseñar? Que por eso todos lo entendieron. Enseguida dijeron, qué difícil, ¿quién va a entrar? Porque el camello tenía esta característica, porque primero, antes de pasar por eso, el proceso le quitaba la carga. Tenía que dejar todo atrás. Tenía que despojarse de todo lo que venía cargando, lo que venía llevando. Segundo, tenía que dejarse dirigir. El camello por sí solo no podía entrar. Tenía que entrarlo el hombre que lo llevaba de las riendas. Entonces los discípulos dijeron, wow, ahí está complicado porque a mí no me gusta que nadie me dirija, que nadie me indique, que nadie me forme. Tercero, muchas veces se tenían que arrodillar. Y eso representa en nuestra vida espiritual muchas veces el tema de que por ahí debemos bajar un cambio, de que por ahí debemos morir al yo, debemos morir al orgullo. También puede representar el tema de la oración, de estar en su presencia. Entonces lo que Jesús decía, la gente que confía en otras cosas, como este joven en la riqueza, difícilmente entrará y no querrá tomar la forma del proceso. ¿Para qué? Para poder entrar a eso que él me está pidiendo. Él le pedía accesar, él le pedía entrar al árbol de la vida. Él estaba pidiendo, le decía, Padre, ¿cómo puedo ser o acceder a la vida eterna? Le estaba diciendo, Padre, ¿cómo puedo ir y comer de ese árbol de vida? Jesús le dijo, bueno, para eso tendrás que ser como el camello, tendrás que despojarte de todo lo que tenés entronado, tendrás que despojarte y sacarte toda esa carga del pasado, tendrás que en cierta manera dejarte dirigir y dejarte formar, tendrás que en cierta manera muchas veces bajar un cambio, bajar al yo, bajar la defensa. ¿Para qué? Para que el que te vaya guiando pueda llevarte a ese destino que estás pidiendo. Por eso le habló de cruz, porque la cruz era lo que la aguja para el camello. La cruz era el proceso como la aguja para el camello. La cruz representaba, por eso muchos dicen, esta es la cruz que me tocó llevar, pero ni tienen idea de lo que están diciendo. Hablan de la suegra, del esposo, del hijo, esta es la cruz que me tocó llevar. Nada que ver, nada más equivocado, no se habla de eso. En la cruz Dios pasó el proceso, por eso le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres seguirme, vas a tener que pasar por el mismo lugar que yo estoy pasando. Vas a tener que pasar por el mismo proceso, porque sí, Él que era el Hijo de Dios y era el árbol de la vida y era el camino hacia la eternidad, ¿por qué el joven rico tenía que tener un desvío? ¿Por qué el joven rico tenía que tener un camino alternativo? Él le estaba diciendo, ¿sabes qué? Está muy bueno lo que pediste. Y lo amó tanto que le reveló. Entonces los discípulos se encontraron en un gran problema y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Entonces en esta noche de parte de Dios, yo te estoy trayendo esto que Él me hablaba, de esas veces que Él te quiere pasar por esa aguja, para que puedas acceder de un nivel a otro, de otra forma donde las puertas están cerradas y no hay otra forma de entrar, sino es por el lugar que Dios ha establecido. Hay veces que queremos, bueno, vamos a esperar, sí, los mercaderes podían esperar el día siguiente y la puerta principal de la ciudad se abría. La puerta ancha se abría y todos podían acceder, pero en lo espiritual, Dios habló de la puerta ancha y de la puerta angosta. ¿Se acuerdan que Dios dijo, la puerta ancha es la puerta de la perdición, pero la puerta angosta o el camino angosto es el camino que lleva a la vida?
hablaba exactamente de lo mismo. Por eso, en esta noche yo quiero, de parte de Dios, que puedas entender que muchas veces los procesos que vienen en tu vida son para darte la forma. Pero pastor, pasa que a mí no me gusta que me formen, que me vayan guiando, que me dirijan, que me digan que estas cosas tengo que dejar. Bueno, Dios no le insistió al joven rico. Él le dijo, vos preguntaste, yo te dije. Y dice que el joven rico se fue muy triste. Y él dijo, cuán difícilmente entrarán aquellos que confían en la riqueza, haciendo el ejemplo del joven rico. Pero tal vez hoy en día voy a decir, bueno, mi problema no es ese, porque no tengo ni un peso en el banco. Pero hay algo que está entronado, algo que confías y que no es Dios. Hay algo que te está cerrando el paso, y eso que te está cerrando el paso es lo que te dice continuamente, no entres por la aguja, no entres por los procesos. Busca el camino más fácil, debe haber otro camino más fácil. Pastor, quiero quiero que me ore, que me ministre y que todo me vaya bien. Mentira de Disney. Uno puede liberar, uno puede ministrar, pero si no pasas por la cruz, si no pasas por el proceso, no vas a sostener esa liberación. ¿Por qué? Tarde o temprano te vas a encontrar estando afuera nuevamente. Y voy a decir, ¿qué pasó? Pasó que no dejaste que ese momento de estrechez, ese momento que te quería formar, ese momento que vos sabías que había un motivo, que había un final, que había un propósito, pero te rendiste a mitad de camino. Quisiste volver y dijiste, no, mejor espero la puerta ancha, la puerta más fácil. Entonces, el proceso te forma y el resultado es el fruto de dicho proceso. Muchos quieren, o a veces queremos tener frutos sin proceso. Pero para dar frutos tendremos que ser procesados. Porque la palabra dice que el buen árbol da y el mal árbol da. Entonces tendremos que ser procesados para dar buenos frutos. Tendremos que ser formados, tendremos que ser edificados. A veces van a venir esos procesos que parece que te aprietan. Y no estoy hablando ahora de maldiciones. Maldiciones es otra cosa. Si estás viviendo una maldición, salí rápido de ahí. Dios te puede quebrantar. Pero yo hablo de aquellos que, como decía este joven, he guardado los mandamientos. Estoy haciendo todas las cosas relativamente bien. Estoy haciendo todo conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Qué más me falta para acceder al siguiente nivel? Dios te está diciendo proceso. Dios te está diciendo formación. ¿Por qué? Si no tenés formación es imposible sostener lo que Dios te va a dar. Te vas a deformar. Te vas a deformar porque en cierta manera cuando vos no sos procesado y tal vez tenés un don de parte de Dios y está bueno eso y lo ejercitás, pero si no tenés proceso, cuando venga el primer aplauso vas a dejar a Dios de al lado. Vas a decir, esto fue por mi gloria. Esto fue por mí. Cuando no hay proceso y Dios te manda a orar y Dios obra por medio de tu vida y esa persona es liberada, enseguida el fruto que aparece es, wow, eso fue por mí. Por eso Dios muchas veces te procesa. Por eso Dios muchas veces te pasa por ese lugar que parece angosto. Pero es para que deje las cargas en primer lugar. Por eso la gente que vive atrapada en el pasado jamás podrá alcanzar dimensiones espirituales que anhela. ¿Por qué? Porque no se saca la carga del pasado. Entonces está tratando de entrar y tiene la mochila del pasado y pega contra la pared. Y no va a entrar y logra meter la cabeza como el pobre camello, pero si no le sacan la carga queda atorado, queda trabado. Y así estamos. Y pastor, es que es mi orgullo es mi herida lo que me hicieron. Y allí estamos mostrándola como una bandera de guerra, ¿no? Es lo que me hicieron, déjalo, dice Dios. Al joven rico Dios le estaba diciendo, déjalo. Hay mucho más. ¿Saben qué? Después que se va el joven rico, Pedro le pregunta, ¿sabes qué, maestro? Nosotros dejamos todo para seguirte. Entonces, ¿qué parte nos toca? Y él dice, ¿saben qué? El que ha dejado todo, no se preocupen, tendrá 100 veces más en esta vida y en la eternidad la vida eterna. Se perdió la segunda parte del discurso de Dios por irse afligido. La palabra de Dios dice, para hablarle a este joven rico, que el que presta al pobre le está prestando a Dios. En cierta manera, Dios le iba a devolver multiplicado. Mire, cuando llamó a Pedro,
Él no dejó en la miseria a su familia, hizo lo que se llamó la pesca milagrosa. Entonces con todo eso que pescó pudieron negociar, pudieron sustentarse. Entonces muchas veces el miedo nuestro es que cuando pasamos los procesos de Dios nos va a hacer entrar en crisis que van a destruir nuestra familia, que van a dejar pobre a nuestra descendencia, que nos van a dejar sin nada. ¿Por qué? Porque es lo que la religión nos ha hablado. Pero en cierta manera Dios le habla a sus discípulos que los que han pasado por el proceso y se recibirán 100 veces más. 100 veces más, dice, y en el futuro la vida eterna. Ese 100 veces más está para ahora. Ese 100 veces más está para ahora, pero tendrás que pasar por los procesos. Ahora, sabemos que el pecado logró romper ese lazo. Sabemos que el pecado rompió esa conexión. Y ahora, como le decía, el hombre solamente, para el hombre lo posible es lo que ves. ¿Para cuántos de los que estamos acá, si yo le hablo y me dice, no, sí, para mí es posible construir porque, bueno, guardé una platita, viene un préstamo, o voy a hacer esto. Es posible porque, pero ven y programan y se diseñan conforme a la posibilidad natural. A todos nos pasa, pastor, y que no, yo no te estoy diciendo que vaya, no, jamás te estoy hablando que te endeudes, porque ustedes saben que no es el discurso nuestro, sino que te dejes procesar por Dios y te dejes traspasar de ese lugar que estás ahora, que tal vez estás cargado, estás trabajado, están pasando situaciones y Dios te está diciendo y te está insistiendo en esta noche, pasa por la aguja, dejate procesar, dejá las cargas, doblegate ante mi presencia, déjame que te forme, déjame que te accese, que te permita entrar nuevamente a ese diseño original. Entonces, cuando estamos desconectados, todas nuestras planificaciones serán en el ámbito natural. Nos planificaremos conforme lo que podemos lograr. ¿A cuántos de acá tal vez Dios le ha hablado? Y le ha hablado de sueños grandes y no, pastor, es que no lo puedo hacer. Si no lo podrás lograr, no podrás sostener hasta que no te metas en el proceso. Porque cuando te metas en el proceso, Dios le estaba concediendo a lo que el joven estaba pidiendo. Él le pidió, Padre, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Él le dijo, ve, vende todo, toma tu cruz. En cierta manera, déjate procesar y sígueme. Y cuando Pedro responde más adelante y le hace la pregunta, él le dice, tendrán 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús nunca buscaba el mal del joven, sino que Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Lo que está pidiendo cuesta. Lo que está pidiendo cuesta, no es por mérito, es por proceso. No es simplemente por cumplir algunas cosas que Dios se va a manifestar. Cuando pedís algo grande, cuando Dios tiene algo grande con vos, te va a procesar para que puedas sostener ese sueño que Dios te ha hablado. Y Dios me decía, Satanás buscará la forma de deformarte constantemente. ¿Cómo trabajan en tu mente los miedos? ¿Cómo trabajó hoy en tu mente la falta de perdón? ¿Cómo trabajó en tu mente la pobreza, la escasez? Ustedes saben que la pobreza es un estado mental. No hay nada. Pero es mentira que no hay nada. Seguramente cuando lleguemos hoy a la casa, ¿qué hay para comer? No hay nada, dice la pastora. Nos pasa siempre que llegamos. Vamos en el auto, ¿qué hay que comprar? Ella dice pan, con eso soluciona todo. Después ni comemos pan, pero... ¿Qué falta en la casa? Pan, no, pero para comer pan. Compramos pan, tomamos un té, llegamos. No quiero ni pan ni té. Proceso le falta. Pero son procesos para mí. Yo digo, me está procesando la paz. No, y uno tiene esa costumbre de decir, no hay nada. Pero tal vez te quedó algo del mediodía. Tal vez hay un huevo para hacer un huevo cocido, un huevo frito. Tal vez hay tan solo pan y hay té. Pero es mentira que no hay nada. Pasa que nuestra mente fue tan reseteada que siempre decimos, es imposible, no hay nada. No hay nada. Hay problemas matrimoniales y acá no hay nada, no hay más amor, no hay nada. Mentira. Porque si un día te uniste a ese hombre y a esa mujer es porque había algo.
Amén, dicen algunos. ¿Sí? Había, bien dijo pastor. Como decía hace un rato cuando antes de empezar a predicar, que nada te robe el gozo. ¿Saben qué? Hay muchas situaciones que a diario vienen para robarte el gozo. Vienen esa noticia el otro día, estábamos por venir para acá y de repente estábamos todos preparados, viene la vecina corriendo, golpea la puerta, una señora grande de años que la conocemos, y yo salgo y la encuentro llorando y digo, ¿qué le pasó? Vecina llorando pero terriblemente y no la logra calmar, dice, llévame al hospital. Yo, ¿qué le pasó? Se sigue, fue agarrando la llave todo mientras él preguntaba, y era su mamá que estaba internada. Entonces, ahí de estar viniendo a ministrar y todo, digo, bueno, vamos a ir un poquito más tarde, y de pronto me encontré yendo hacia el hospital, consolando, dándole palabra de aliento, tratándola de sacar, porque inclusive es asmática, le había agarrado ataque de asma y todo. Entonces, yo podía la situación podía haber tomado otro control en mi vida, o yo tomar el control de la situación. Entonces, fui y le dije, estése tranquila, todo va a estar bien, cualquier cosa me avisa, cuando llegue ya estaba el hermano. Y nos vinimos para acá y seguimos. A lo que yo quiero llegar es que las situaciones muchas veces vienen y vos tenés que negociar si dejás ir el gozo, si dejás ir la fe, si dejás ir la confianza en Dios, si ya decís, bueno, ya está, no intento más nada, como dijo el joven rico, o le creo a Dios y voy por más. El joven rico dejó que la aflicción, que Mamón, que las riquezas que gobernaban en su corazón le dijeran, ¿me vas a dejar? Comenzó a llorar la riqueza en su corazón. Usted sabe que Mamón es un principado de las riquezas. Pastor, de los 100 pesos que tengo guardada, nada, estamos hablando de riqueza, nada. Mamón es cuando amamos, cuando entronamos, como en el lugar que deberíamos amar a Dios, amamos la riqueza, la codicia, la avaricia. Eso es Mamón. Ahora, dice que este joven se afligió, tan gozoso que venía, tanto que se inclinó hasta Jesús, le dijo, maestro bueno, como diciendo, tú eres el rey, eres el Dios, todo lo que diga lo voy a hacer. Deja la riqueza, entró la aflicción. Entonces su gozo no estaba en Dios, su gozo, su felicidad estaba basado en lo natural. Y cuando tu gozo, tu día, tus decisiones, tu vida está basado en lo natural, siempre serás un termómetro que subirá y bajará. Siempre serás un hombre o una mujer de doble ánimo. No es que cuando vienen situaciones difíciles nosotros la ignoramos, no. Pero no permitimos que eso entre a nuestra vida. Porque comenzamos a recordarnos las palabras que Dios ha hablado, comenzamos a recordarnos lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. No dejamos que la situación nos diga quiénes somos, sino dejamos que Dios le diga a la situación quién es Él en nosotros. Parece complicado, pero a veces la situación nos termina enseñando, siendo el maestro. A veces la aflicción a este joven le dijo que iba a ser fracasado por ir con Dios, que iba a ser pobre, que iba a perder todo lo que tenía. Entonces la riqueza se transformó en su maestro y lo metió en un lugar de aflicción. Y Dios se entristeció, Jesús se entristeció, dijo, porque había encontrado buenos frutos en él. Entonces, lo que yo quiero que entendamos en esta noche es que los procesos te llevarán a darte una forma. ¿Cuál forma? La forma original de Dios. Pero todos los días, diga conmigo, todos los días, Satanás buscará deformarte. Todos los días, pastor, todos los días. Por eso tenés que levantar la guardia todos los días. Todos los días Satanás vendrá y te impondrá carga. Porque sabe que con la carga no vas a poder pasar por el ojo de la aguja. Vos dejaste la falta de perdón hoy acá y eso está bueno. Satanás mañana a la mañana te va a hablar de lo que te hicieron. Vos vas a venir acá y dejar la mentira acá y eso está bueno. Pero en un rato más Satanás agarrará y te pondrá una situación para que mienta. Vas a venir y vas a dejar la incredulidad acá y eso está bueno. Pero mañana Satanás te va a confrontar con una situación para ver si tenés fe. Y entonces tenemos que ser entendidos. Porque no es que a Dios se le acortó el poder.
es que Satanás busca ponerte nuevamente cargas para que no puedas accesar, para que no puedas entrar. Por eso Dios me decía, Satanás buscará deformarte para que allá no tengas acceso. A Adán le cargó con el miedo, le cargó con la vergüenza, le cargó con la culpa de haberle fallado al maestro, de haberle fallado a Dios. Entonces, ¿qué hizo Adán? Se escondió, se desconectó. ¿Cuántas veces hay cosas que han venido y han sido cargas, han sido pensamientos que te cargaron tanto que dijiste, no, ya no, Dios no me va a perdonar, ya no puedo ir a la iglesia, ¿cómo voy con esta cara a la iglesia? ¿Sería hipócrita? Te dejaste cargar, te dejaste como ese camello poner toda la carga que Satanás quería para que no pudieras entrar por ese lugar que Dios te había habilitado. Entonces, su propósito será separarte. ¿Saben qué? Él usa la circunstancia para introducirte en el pecado. Toda circunstancia que Satanás usa siempre va a ser para que entres en el pecado. ¿Te enojaste? Tal vez gritaste, tal vez maldijiste. Satanás logró que entraras en pecado. Tal vez te miraron mal y te ofendieron. Y Satanás dice, ya entraste en el pecado. Tal vez fuiste a la iglesia y no te gustó cómo cantaron los chicos. Y Satanás se va de acá. No sé si se entiende, hay situaciones, toda situación, así como Dios la quiere usar para bendición, Satanás la quiere usar para maldición. Entonces, a diario, estás pasando por ese ojo de aguja. Cuando vos no dejás que esa situación te domine, Dios te dice, ok, vení, yo te sigo tirando de la rienda, vamos. Y de pronto te pusiste una carga y Dios dice, ay, cabezón, te dije que te la saque. Ya te quedaste estancado, me estanqué en el proceso. Bueno, tendremos que volver a empezar. Y hay gente que ha estado en proceso. Parece una procesadora. ¿No? Le falta que le pongan la marquita nomás ya, Liliana. Procesadora. Atma. Tantas marcas. ¿No? Pastores, que mi proceso no es tu proceso. Es el proceso de Dios. Dios te está procesando, no vos a Dios. Vos estás siendo formado, no procesado. Vos estás siendo formado. A medida que te sacas a Dios te dice, bueno, para pasar ahora te vas a tener que, como le hacían al camello, vas a tener que, no sé cuál eran los camellos, no sé. Aro, nada. Pero tenía que bajar, tenía que arrodillarse. Y Dios te hará ese proceso. Otra vez, pastor, de orar. Y yo ya oré, hice el ayuno de Daniel, el coso de Esther. Se ha hecho todo en la Biblia, ¿no? Estuve tirado en la isla como Juan, viendo el Apocalipsis, sí, pero va a haber momentos donde Él te dice, agachate y ora. Doblegate. A veces se representa el orgullo. Y a veces el orgullo es la carga más grande que tenemos. ¿Y saben qué? El orgullo jamás provino de Dios, provino de Satanás. Leviatán y tantas cosas provienen de Satanás. Pero es que Dios le dijo al joven rico, ¿sabés? Vos me estás pidiendo, yo te doy la receta, ahora tomala o dejala. Y el joven se fue, no se habla más de ese joven. No sé si después, cuando estuvieron los apóstoles predicando, tuvo oportunidad de arrepentirse de vuelta. Pero hoy Dios te está hablando porque te está dando la oportunidad. De arrepentirte de pecado, no, de dejarte formar. Hoy yo creo que ya le estoy hablando a gente que viene hace tiempo a la iglesia. Que ya no le tengo que decir, deja la mentira. Pastor, pero es una mentirita blanca. Mentirita roja, mentirita negra, es mentira. Amén. Yo creo que estoy frente a gente, si Dios me dio este pasaje, era gente que quiere acceder a más. El joven le dijo, todo esto es guardado. El joven le dijo, todo esto es guardado. Y hay cosas que has hecho bien. Decí conmigo, hay cosas que he hecho bien. ¿Yo, pastor? Sí, usted. Pero Dios te está diciendo ahora, ¿sabes qué? Vamos a pasar por este proceso de ojo de aguja. Este proceso que lo primero que tendrás que hacer es dejar toda la carga de este lado de la pared. Porque no vas a poder acceder
a la vida eterna o al siguiente nivel con esa carga. Yo no sé qué carga tenés todavía. Yo sé que le falta de perdón y le pego al 80% seguro. ¿No? Pero hay muchas cosas que nos han cargado, que nos hemos cargado nosotros mismos. Pero en esta hora Dios te dice, deja de darle materia prima a Satanás para que siga llevándote y deformándote en el pecado. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.